Quiero que mi próximo Cristo sea el cuadro que contenga más belleza y más alegría de cuantos se hayan pintado hasta hoy. El Cristo de San Juan de la Cruz como el mejor de los pretextos para acercarnos a Dalí. Hoy estamos en el Museo Thyssen presentando, por lo menos empezando una entrevista con dos de los autores de esta maravilla de libro, a quien tengo el gusto de charlar con ellos, Javier Sierra y Montse Aguer. El escenario en el que vamos a desarrollar la entrevista es el propio Thyssen, así que entiendo que estamos muy ambientados. El sonido va a ser un poco, quizá con eco, pero le va a dar mucha más elegancia, voy a decir, quizás. Y misterio. Y misterio. No hay nada tan evocador como un museo vacío a deshoras, sí. Que te permite acercarte a los cuadros con... Yo diría que con un temor distinto, sí. ¿no? Y escuchar los susurros de los grandes maestros que nos rodean, que no son pocos en este lugar. Un privilegio. Lo es. Además, un privilegio al que hay que sumar la presencia de Dalí, porque Dalí también tiene obra en la colección Thyssen y desde luego nos sirve de excusa maravillosa para hablar de una de sus grandes obras maestras, que marchó de España muy pronto, porque Salvador Dalí la pintó en 1951 y de ahí ya pasó a propiedad de un museo en Escocia, en Glasgow, y esta es esa oportunidad histórica en la que el cuadro ha vuelto a nuestro país. Está en Figueras, en el Teatro Museo Dalí, y con esa efeméride tan particular pues se ha publicado este libro, Porque Dalí, con Montse Aguer, con Antonio López, el maestro Antonio López, y con algunas líneas mías. Bien, vamos a estar, si os parece, viajando un poco, como vosotros habéis hecho en el libro. Hemos arrancado con ese Cristo, un Cristo que a simple vista te envuelve, pero esa simple vista, y tal y como lo habéis descrito, es verdad que no se le ve la cara. Ese INRI no está, pero sabes que tiene que estar. Esas manos no tienen clavos, no hay sangre, no hay ese sufrimiento de un Cristo muerto en la cruz. Dalí nos hablaba de belleza metafísica, en este caso quería reflejar la belleza, buscó como modelo a un doble de cine, había sido doble de Gene Kelly en Los Tres Mosqueteros, en Cantando bajo la lluvia, y buscaba un Cristo bello, atlético, tampoco muy musculoso, y también el otro día lo comentábamos, es sensual, es un Cristo sensual y que a la vez refleja muerte y resurrección, que mira hacia un mundo particular, que es su mundo, el de Porligat, y una vez más va desde lo local a lo universal, ¿no? Su universo de Porligat se convierte en el mundo. Es un Cristo que nos emociona, nos conmueve y yo creo que es muy evocador, ¿no? Seamos creyentes o no, sí. Nos transmite una espiritualidad determinada, y ya que estamos con Javier, enigma y misterio también. Sin duda, yo estaba muy familiarizado con el Cristo porque tenía varios matrimonios amigos de mis padres que lo tenían colgado en su dormitorio. Es un Cristo cuyas reproducciones han corrido como algo muy popular, muy cercano entre muchas familias desde hace muchos años. Pero es muy distinto ver una de estas reproducciones a ver el original. Cuando yo tuve la ocasión hace unas semanas de poder contemplarlo, no verlo, contemplarlo en la sala que se ha preparado en el Museo Dalí de Figueres, la verdad es que me quedé muy impactado. Hay una profundidad, si me permites el término, diría que hay una profundidad metafísica, ¿no? Algo que va más allá de los colores, de las texturas, de la intención del artista. Es fácil caerse dentro de esa perspectiva tan particular que tiene el Cristo. Y si además, como es mi caso, y como pretendo que sea el caso de los lectores de Porque Dalí, conocen el contexto en el que se pintó y lo que le llevó al maestro Dalí a hacer esa perspectiva, pues yo creo que ya no van a salir de ese cuadro, ¿no? Es un cuadro que parte de un trance
místico que tuvo San Juan de la Cruz, Sí. y que llevó a otro trance artístico al propio Dalí a la hora de pintarlo. Es una obra que marca un antes y un después en la trayectoria de Salvador Dalí. Él viene de una pintura en fin, más surrealista, más, yo diría, más simbólica. Aquí sigue habiendo un simbolismo muy grande y sigue habiendo un poco de surrealismo, pero de repente da un salto hacia la temática religiosa que nadie se lo esperaba en Salvador Dalí, ¿no? Así que de alguna manera Dalí revoluciona a Dalí con el Cristo, y eso convierte a esta pintura en algo, en fin, impactante. Sí, porque además, como contáis en el libro, Dalí quiere viajar a Castilla, quiere reencontrarse con esa parte mística de Santa Teresa, pero lo que haya no se lo esperaba. Sí, él hace un viaje en el año 48 a Madrid. Él viene de Italia, ha estado mucho tiempo fuera en los Estados Unidos, y aprovechando su estancia en Madrid quiere hacer lo que muchos turistas hacen cuando vienen a la capital. Ya que están aquí, pues se van a Toledo, que está cerca, se van a Segovia, que también está muy cerca, y se aproximan con suerte a Ávila. Él lo hizo, se acercó a Ávila y allí quiso ver el convento de la Encarnación, que es donde vivió muchos años Santa Teresa de Ávila. Hizo algunas declaraciones a la prensa, porque ya Dalí era una celebridad en aquel tiempo, diciendo que él planeaba rodar una película sobre la mística de Ávila. Y con esa idea seguramente llegó al convento y llamó a las puertas del convento. Pero una vez dentro, la visita que le hicieron las monjas por los tesoros del lugar, le aproximaron a un relicario de plata. Es un relicario pequeño con un huesecillo del santo y que tiene enmarcado en cartón un dibujo que se atribuye a San Juan de la Cruz. Es el dibujo que él hace después de tener un trance, un éxtasis en la iglesia del convento. Él, asomado al foro de la iglesia, ve gravitando en medio del aire, en medio de la nada, a un Jesús de carne y hueso que está expirando, que está agonizando. Se queda tan impactado por ver a aquel hombre clavado en una cruz desde arriba que lo pinta. Y esa perspectiva aérea es la que de alguna manera se incrusta en la imaginación de Salvador Dalí. Esto ocurre en el año 48, en diciembre, en las Navidades de aquel año. Tardará unos años en materializar exacto el Cristo, pero en ese tiempo, entre el 48 y el 51, escribe el Manifiesto Místico, se enreda en las profundidades del alma católica más española, ¿no?, de la época, y la destila en forma de arte sublime con aquella figura hipercúbica, el Cristo hipercúbico, que también es un Cristo, como tú decías antes, sin INRI, sin heridas. Es un Cristo al que tampoco le ves el rostro. Eso ya está prefigurado ahí, pero se sublimará en el Cristo de San Juan de la Cruz. No, y además es interesante porque también se habla un poco del proceso de creación de Dalí, porque seguramente cuando acaba su vida secreta, que dice que busca la fe pero que no la halla, luego pinta el pan, la cesta del pan en el 45, que es una obra icónica. Yo creo que es su primer intento de obra maestra, tal como busca en aquellos momentos, y luego ya cuando pinta el Cristo también hablamos de perspectiva, cromatismo, de enigma, o sea que él enlaza las dos obras diciendo que incluso a posteriori se dio cuenta de que cuando estaba pintando la cesta del pan ya tenía el concepto de Eucaristía. Sí, es curioso, ¿no? Porque lo contáis, que es el cuadro más enigmático y que ya al pintar esa cesta del pan ya tiene esa perspectiva, ¿no? Ya tiene ese enfoque. Bueno, es que se hablan, ¿eh? Se hablan, la cesta del pan y el Cristo se hablan. Claro, es que la cesta del pan parece una naturaleza muerta, ¿no? Pero va mucho más allá. Él había visitado el Prado, siempre cuando viajaba a Madrid, regresaba, le decían, ¿qué hay de nuevo? Y decía Velázquez, ¿no? Para él era el Prado, Velázquez, eran sus grandes referentes, y entonces naturalmente él nos habla de Zurbarán, Velázquez, pero esta cesta es muy enigmática. Él quiere que destile misterio,
hay representadas varias cosas dentro del pan. Es un pan en una perspectiva que nos sorprende, ¿no? Una luz. Y es una luz, es una obra que regaló a Gala, ¿no? Y la llevaban siempre consigo. Hay fotos de los dos llevando el pan. Entonces, bueno, hemos querido que estas dos obras dialogaran como Dalí había querido ya en su tiempo, ¿no? Sí. Y por tanto en el libro queríamos explicar también que el Cristo no aparece porque sí, sino en un contexto determinado, un poco disruptivo, como decía Javier, porque quiere volver a lo místico, ¿no? Busca esta trascendencia, y al mismo tiempo hay un dato interesante porque en estos momentos él se autodenomina Salvador de la pintura moderna. La palabra Salvador es muy importantísima, y sobre todo en unos momentos que tiene muy presente a Picasso, ¿no? Se contrapone constantemente a Picasso. Es un momento muy interesante de su trayectoria. Anunciaba antes de esto que había redescubierto, cuando vuelve de Estados Unidos unos meses antes, la fe católica, que es cuando empieza a pintar escenas de la Última Cena, por ejemplo, ¿no? Digamos que hay ese cambio, ese camino hacia... Aunque yo creo que ahí Dalí, corrígeme si me equivoco, Monse, porque tú conoces mucho mejor la figura, pero yo creo que Dalí ahí siempre quiso mantenerse entre la ortodoxia y la heterodoxia. Exacto. En ese equilibrio difícil. Sí, él no era el creyente típico, ni el converso típico, ¿no? En absoluto. Él siempre busca esa zona liminal en la que él aparece lo prohibido o lo no explícito, incluso en estas últimas cenas que tú evocas. No son las normales, es decir, no es la última cena tradicional en absoluto. El Cristo mismo no es el tradicional, ni muchísimo menos, ¿no? Y cuando profundizas en sus lecturas de aquel tiempo, descubres personajes que aparecen en nuestro libro, en Por qué Dalí, como el padre Bruno, ¿no? Sí. que es un personaje que escribe una biografía de San Juan de la Cruz muy famosa en los años 30, que a Dalí le impactará profundamente, le obsesionará tanto que terminará yéndose a París a conocer al padre Bruno, y tendrán una conversación maravillosa que yo conocí gracias a Monse, una conversación en la que divagaban sobre el misticismo. El propio padre quiere saber hasta qué punto Dalí es un místico en sí mismo y le hace preguntas capciosas. Dalí, como siempre, es un genio, escapándose de las preguntas que lo acorralan y da respuestas maravillosas, y termina desvelando que hay un poco una perspectiva pues casi de, permíteme el término, elisiaca, es decir, de Elías, del profeta Elías, el arrebatado, una visión aérea, ¿no? Todos esos elementos han sido tan ricos a la hora de confeccionar la parte que yo asumí del libro, que he disfrutado enormemente, ¿no? La convertí en una interpelación con Dalí. A mí lo que me pedía el cuerpo con todo esto era hacerle preguntas a Dalí, ¿no? Era interrogarle sobre por qué, de ahí viene el título, ¿no? Sí. ¿Por qué tomó las decisiones que tomó? Y derivó en la creación de ese giro copernicano en su trayectoria pictórica. Un apunte que no quiero que se me olvide, ya que has nombrado a Bruno, describís también esa parte, de ese vértice de la cruz. Sí, ¿no? Sí, perdido, ¿no? Perdido, sí, pero, claro. que se está invitando Pero mira, a profundizar en lo esa que no obra. se ve en el arte, cuando un artista, me refiero sobre todo a artistas del Renacimiento, pero es que Dalí era un renacentista también, o sea, podía ser un surrealista, pero era un renacentista, ¿no? Cuando un pintor de ese periodo pinta la ausencia, es decir, hay algo que no ves, pero que sabes que está, pues por una proyección, por lo que sea, te está invitando de alguna manera a que lo imagines, a que te impliques, a que no haya esa distancia tradicional entre el objeto creado y el que lo contempla, a que haya una fusión. Y eso es a lo que invita ese Cristo de Dalí. Está colgado de dónde. Sí. ¿De dónde? Y esa pregunta, esa inquietud, es lo que te hace abrazar la cruz, porque piensas que se te va a escapar volando. Y por eso te metes dentro, ¿no? Claro, Sí. porque es lo que tú decías, es renacentista, Sí, es bastante escultórico, bastante Miguel Ángel,
pero al mismo tiempo surrealista, porque proviene de sueños derivados de San Juan, pero Dalí manifiesta que ha tenido 2 sueños en relación al Cristo, y es también una visión onírica. Y de hecho lo que comentabas, Javier, te lleva a crear dobles imágenes y triples imágenes, ¿no? Que conecta también con su método paranoico crítico de interpretación de la realidad, porque tú el rostro te lo imaginas, ¿no? Y puedes proyectar el rostro que a ti te parezca. Dalí te induce un poco, y yo creo que también hay que destacar en este Cristo cómo rompe con la iconografía tradicional, cómo él se sitúa como un maestro en la historia de la pintura. Y habla de tú a Velázquez, ¿no? Hay el Cristo de Velázquez, es velazquiano también en algún sentido, y él sabe que rompiendo con esta iconografía y creando esta imagen tan potente provocada por San Juan de la Cruz, también por algunas imágenes de Sert, otro pintor al que conoce y con el que entabla amistad, él sabe que va a trascender, él es consciente que va a emocionar esta obra. Y luego fíjate, cuando Velázquez pinta su famoso Cristo, que aparece también en el libro porque es una referencia visual que indudablemente tiene Dalí muy presente, el Cristo de Velázquez es un Cristo humano, es decir, es un Cristo que sufre, se ven las huellas del sufrimiento. El Cristo de Dalí no sufre. No. En el Cristo de Dalí no hay huella de dolor. No hay dolor. Lo que hay es eternidad, es otro tipo de Cristo. Por eso hablaba antes Monse de que es un Cristo que refleja la muerte, pero sobre todo refleja la resurrección, o sea, refleja la inmortalidad del arquetipo, porque él está jugando con un arquetipo. Está tomando el elemento que identifica a todo el mundo y lo está transformando. Y fíjate, hay algo, yo no sé si esto lo estarás viendo ahora en esta exposición en Figueras en estos meses, ¿no? Pero es un Cristo que yo creo que atrae por igual a gentes de todos los credos. Sí, absolutamente. No es un Cristo para cristianos. Es que un musulmán de repente puede perfectamente quedarse extasiado delante de esa figuración, o un hindú o un budista, porque no tiene esas características que el cristianismo ha abanderado, especialmente la cultura del sufrimiento, de la resignación, del dolor. Eso no está ahí. Y sin embargo sigue siendo Cristo. Sí, porque apela a la espiritualidad, ¿no? En un sentido más filosófico, más amplio. Sí. Y de hecho, Javier, que nos habla también de la exposición, es una exposición muy escenográfica, tal como la quería Dalí, envuelto de cortinaje rojo, lleva la contemplación, hablábamos del arte de la contemplación, y todo nos conduce hacia el Cristo, ¿no? Entonces la gente que lo visita en el museo, le comentaba antes a Javier, que lo contemplan ante un silencio reverencial, o sea, y forman un semicírculo de respeto, sean creyentes o no, porque Dalí pinta la trascendencia y también la inmortalidad, que es una palabra clave en Dalí. O sea, él crea para ser inmortal, su obsesión es la inmortalidad, y la inmortalidad la busca a través de la ciencia y a través de la religión, de la fe, pero también a través de la ciencia. Y ahí también vemos esta dualidad en Dalí que hay en estos dos momentos entre creencia, credo, fe, física cuántica, busca de la inmortalidad. Llega a decir incluso que la cabeza del Cristo es como el núcleo del átomo, ¿no? También se podría hacer una lectura un poco más científica, ¿no? Alejándonos un poco de lo espiritual. En esta pregunta de por qué Dalí, hacemos un pequeño recorrido de su vida, cómo le marca, voy a decir, ser el segundo hijo que ocupa su espacio, su lugar, su nombre. Claro, le marca absolutamente. Y además en este sentido es interesante porque en la habitación de sus padres había una imagen del hermano muerto y una imagen del Cristo de Velázquez. O sea que aquí se concentra parte de las obsesiones de Dalí. Le obsesionó toda la vida, él siempre decía que era la mala imitación del hermano, que sí que era genial, y toda su vida, según nos explica, es una especie de lucha
contra este hermano, ¿no?, que representaba la perfección. De hecho, naturalmente le condiciona porque es un niño muy mimado, muy protegido, sobreprotegido, pero bueno, en algún momento también esta escenografía le sirve para crear el personaje, ¿no?, ese personaje que tiene que destacar, ¿no? Totalmente. Yo cuando me he acercado un poco a la vida de Salvador Dalí, también en parte porque él escribe la novela de su vida, lo que descubre es una vida que él ha construido como si fuera una obra de arte. Ha seleccionado los recuerdos y las facetas de su pasado que le ayudan a esculpir al artista y sus intenciones. Y él era muy consciente de eso. Yo creo que la propia crítica de arte no lo ha valorado del todo, ¿no? Es decir, cómo hay un diseño desde que era muy joven para convertirse él mismo también en arte, ¿no? Y a mí eso me tiene cautivado. Es otra obra de Dalí. Es la gran creación de Dalí también, ¿no? Dalí es una creación de Dalí, efectivamente. Exacto, y una creación que siempre busca escenografías. El Teatro Museo Dalí, que hemos hablado del Teatro de la Memoria, es su gran escenografía, ¿no? Y luego, bueno, hay aspectos en este Cristo como la maestría, la destreza técnica, ¿no? De ahí que es interesante también la aportación de un pintor, Antonio López, cómo él nos acerca al Cristo desde otras perspectivas, cómo nos habla de pintura. Hay algún momento que Dalí, y ahí creo que es cierto, porque como decía Javier, en su vida secreta nos habla de falsos recuerdos y recuerdos verdaderos, ¿no? Es que es interesante Dalí porque juega un poco al escondite, pero siempre nos deja pistas, ¿no? Sí. Hay una parte, digamos, bueno, un poco es divertida, provocadora, ¿no? Y hay un momento que Dalí nos habla que tiene miedo de la pintura, en el sentido que le tiene tanta devoción, tanta reverencia, ¿no?, que le impone. Y Antonio López comentaba que entendía, ¿no?, este amor por la pintura, que él lo veía. Y es interesante, yo creo, que un pintor, y más como Antonio López, hable de este modo de Dalí, de su creación. Sí, además, quizá lo diga Antonio, que no es pintura copiada de la realidad, sino que hay una intención de expresar lo mágico del mundo real. Claro. Exacto. Yo siempre digo que hay un óleo de Dalí que define muy bien su filosofía, que él lo titula Elementos enigmáticos en un paisaje. O sea, el paisaje es un paisaje cercano, pero vemos ahí a Vermeer pintando, como en la historia de la pintura, y siempre hay elementos enigmáticos, desconcertantes, de manera que tú estás contemplando la realidad, pero él te invita a entrar en su realidad interior y además apela a tu realidad interior que conecta con la suya, ¿no? Hay un juego muy interesante. Pero cuidado, que es un juego intelectual de nivel, es decir, Dalí lee mucho sobre todos esos campos, ¿no? Y cuando él introduce un elemento enigmático, como pueden ser unos números en un cuadro, o la proporción áurea, o cuestiones sacadas de un esoterismo que tiene mucho de los constructores de las catedrales góticas, etc., todo eso lo bebe de lecturas. A él le apasionaban todos esos temas, no tanto en sí por lo que de oscuro transmiten, porque evidentemente estamos hablando de zonas liminales del conocimiento, como de contacto con otras realidades. Yo creo que cuando él pinta un cuadro, y esto yo le diría que es genérico en la obra de Dalí, él lo que está haciendo es, fíjate, abrir una ventana. Exacto. Para que te asomes a otro mundo. Exacto. O sea, pero es una ventana, no es un cuadro, no es como nosotros lo entendemos, porque lo vemos como algo estático colgado en un museo como este. No, eso es un error, es una ventana. Y tú te asomas para que el aire que hay al otro lado de esa ventana te golpee en el rostro y te haga ver y sentir. Esa es la clave. Él hablaba de abrir ventanas mentales, ¿no? Sí. Y decía, como Paul Éluard decía, hay otros mundos, pero están en este, claro, ¿no? Sí. Y de ahí yo creo que también el éxito del teatro museo, ¿no? Y también
bueno, el interés de libros como este, porque por más que nos preguntemos sobre Dalí, nunca llegaremos a desentrañar el enigma total, ¿no? Total. Y yo creo que es un pintor que más que otros se abre a nuevas lecturas. A menudo, constantemente releemos, ¿no? O sea, a pintores, pero yo creo que Dalí nos ha dejado muchas puertas y ventanas abiertas para que lo leamos de maneras diferentes. Dalí habría sido otro Dalí si no hubiera hablado. Quiero decir, era un personaje, pues un personaje, no solamente por la forma en la que pinta, que ya lo es, sino también por su exposición, ¿no? Como se exponía. Bueno, él tenía un traje de Dalí. Exacto, pero aparte de eso, si no hubiera hablado, lo planteáis también en el libro, quizá, daba conferencias, salía, hablaba, comentaba. Si hubiera sido más hermético, habría sido otro Dalí, habría pintado de forma diferente. No, yo creo tampoco que no. lo creo. No, yo tampoco lo creo. Hubiera pintado lo mismo, lo que pasa es que lo veríamos distinto nosotros. Exacto. Yo a veces he llegado a pensar que tanta sobreexposición le iba bien para ganar libertad creativa, porque de hecho Dalí, cuando abandona el surrealismo, va un poco a contracorriente, si nos fijamos, y él mantiene su libertad creativa. Y yo creo que es una manera de... Bueno, él en Estados Unidos descubre de manera fehaciente esta distinción que hay entre alta cultura y baja cultura y bueno, rompe las barreras entre alta y baja cultura y entonces se sobreexpone. Pero al final es para que hablemos de su pintura, hablemos de Dalí como escritor, ¿no? Que el Dalí escritor es muy interesante. Y todos lo citamos, además, lo citamos. Sí, porque es que es un Dalí desconocido, el Dalí escritor, y yo creo que es una de las claves básicas para entenderlo. No hay muchos pintores, yo te diría que casi no hay, que se expliquen a sí mismos, salvo Dalí. Dalí, sí. Dalí lo hace, y además es tan genial que hasta se contradice cuando se explica a sí mismo, con lo cual te está dando pie a que tú también entres en ese juego y lo interpretes. Es fantástico. Dalí es una pura invitación continuamente. Sí. No quiero terminar sin hablar de la parte del Mediterráneo que también se ve en ese cuadro. Sí, claro. Sí. Es por llegar su paisaje eterno. Él dice, yo soy el Cabo de Creus, se identifica totalmente con su paisaje. Y de hecho siempre me pareció interesante que cuando estaba en Estados Unidos iba a Monterrey, California, porque había un paisaje que le recordaba al de Porligat, que antes se ha referido Javier, que estuvo 8 años en Estados Unidos, pues buscaba su paisaje, porque pertenecía a este paisaje, era él. Era parte de él. Era parte de él. Pues termino con una cosa que habéis escrito también de él, que dice: qué dichoso será el día que pueda exteriorizar todo lo que he imaginado, el descubrimiento del paisaje, la exaltación de la luz y todas sus tonalidades cambiantes. Creo que está todo esto reflejado en este cuadro que habéis elegido para este libro y que es un regalo. Gracias. Yo creo que a través de este libro se puede entender mejor a Dalí, a través de una obra tal como se ha analizado desde diferentes puntos de vista, nos acercamos un poco más a Dalí. Bueno, el universo, y eso Dalí lo sabía, el universo es un holograma, ¿no? O sea, cada pedacito contiene el todo, cada contiene el universo entero. Así es. Este cuadro contiene a Dalí entero. Y eso es lo que hace maravilloso el poder focalizar tu atención en una sola obra, que en el caso de Dalí es difícil, pero una obra que tiene una historia detrás tan maravillosa como este Cristo de San Juan de la Cruz. Ya lo creo que sí. Pues porque Dalí, muchísimas gracias a los dos. Gracias. Un placer.